De la palabra se centra siempre en alguien y es la persona de Jesucristo. Todo lo que es Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos está revelando a nosotros un reino. Nos habla de un reino, nos habla de un rey y nos habla de los hijos de ese reino. Entonces, como el Señor, por dirección del Espíritu Santo, nos ha guiado en este tiempo para estudiar todos los principios del reino, la semana pasada hablábamos acerca de un principio que se llama honra, que aprendemos siempre nosotros que la honra no es tanto para el que la recibe o no bendice tanto al que recibe la honra, antes, por el contrario, a quien más bendice es al que la entrega. No se trata de quien la recibe solamente, sino de quien es capaz de entregar honra. La honra bendice de manera multiplicada al que la entrega. ¿Listo? Vamos hoy a hablar de otro principio del reino y es uno que está en una de las parábolas que ustedes empezaron a estudiar y está justamente en la parábola de la levadura. ¿Listo? Entonces vamos a leer en el libro de Mateo 13:33, voy a usar la traducción lenguaje actual, la TLA. Mateo 13:33 dice: Jesús les puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Habla acá una palabra que me impacta y es poquito, ¿verdad? En otras dice una pequeña porción de levadura, en otras versiones dice que la esconde en 3 medidas de harina o de masa. Y habla siempre de la palabra griega micro. Es la palabra que se usa en este pasaje o en esta parábola, la palabra micro. La palabra micro nos está hablando de algo que es tan diminuto en algunos casos que toca mirarlo a través de un microscopio. Por eso existen los microscopios, ¿verdad? Que nos sirven para contemplar cosas que a simple vista no son perceptibles. Y la palabra que se usa justamente es micro. Y nos está diciendo que con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina, que hay una masa y que hay una levadura. Y dice que una micro de levadura es capaz de transformar y hacer que crezca toda la masa. Así es el reino de Dios. Nosotros tal vez estamos acostumbrados a ver como éxito las cosas que son impactantes, que son majestuosamente grandes en términos humanos y en términos de este mundo. Jesucristo le dijo a aquel que tenía, entre comillas, el poder para librarle de ir a la cruz, le dijo algo y le dijo: si mi reino fuera de este mundo, ahora mismo, ¿qué pasaría? ¿Se acuerdan? Y pasaría, eso ni siquiera tiene que ver con una primera, segunda, tercera guerra mundial. Sería una cosa impresionante. Y él dice: si mi reino fuera de este mundo. Lo que él nunca dijo fue que el reino no debía estar en el mundo. Su gobierno no viene de este mundo. Su gobierno no pertenece a este mundo, ¿sí? Su reino no pertenece a este mundo. Pero nunca usted va a encontrar en la Escritura algo que nos diga a nosotros que no podemos tener el reino en este mundo. ¿Ya? ¿Sí? Vamos como en el orden, ¿cierto? ¿Por qué? Lo primero que el Señor viene es a restaurar en la raza humana una imagen que ellos no tenían de Dios o que la habían perdido. Ellos no tenían la imagen de Dios como Padre. Ellos tenían la imagen de un Dios lejano. Por eso Jesucristo es la cara visible del Dios invisible, es el rostro visible del Dios al cual no podían ver, porque aquel que le veía moría. Y entonces Él viene en un 100% de humanidad a mostrar y a revelar al Padre. Y entonces se ocupa en Mateo 6 de decirle a la gente cómo orar. Tienen que orar así: Padre nuestro. Esto nos habla de una pertenencia. Es mi papá, es mi padre, es el mío. Padre nuestro. Porque vivimos en una sociedad que ahora, más que nunca en este tiempo, sufre de abandono. No hay padres de verdad. Y los pocos que hay
son renuentes a su rol de padres. Por eso se ha levantado tanto feminismo, porque el hombre no ha ocupado su rol y ha agraviado a Dios, porque Dios creó al hombre para ser líder y para ser padre. Entonces, en un mundo donde está tan abandonado, donde la paternidad está tan afectada, donde la imagen de la paternidad es algo que no es de acuerdo a la palabra de Dios, Jesús vino a un pueblo huérfano a decirle: ustedes tienen padre y yo vengo aquí a mostrarles a ese padre. Y dice, después de que dice Padre Nuestro, que nos ubica ya en una posición de hijos, empieza a ubicar también a Dios en su soberanía y en su grandeza, porque a la vez que es mi papá y el que me suple, el que me cuida, el que me defiende, el que me orienta, el que me corrige, porque es que a veces queremos de Dios solo las bendiciones y no la corrección. Paternidad es amor y amor con corrección. Paternidad es provisión y disciplina. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad tan desdibujada, como no hay padres de verdad, no hay hombres que ocupen su paternidad, hay muchos que no lo hacen, desgraciadamente muchos no lo hacen. Entonces se levantó una generación de jóvenes y de personas que creen que la sociedad todo el tiempo está en deuda con ellos, que son irreverentes porque no tienen la figura de un padre y esperan que la sociedad los adopte y que la sociedad les dé, sin ellos entregar nada a cambio para la sociedad, sin creer que tienen el deber de responder y de respetar a la sociedad. Se levantó una generación de gente deshonrosa e irreverente. Es lo que encontramos todo el tiempo. Gente que no reconoce las jerarquías. Personas que no entienden que papá es papá, que autoridad es autoridad, que gobierno es gobierno, nos guste o no nos guste. La fuerza pública se respeta. Las autoridades se respetan. Los maestros y directivos de planteles educativos se tienen que respetar. La cultura del reino nos enseña a nosotros a someternos a las autoridades. La cultura del mundo, lo que llamaríamos anticultura, nos enseña a ser irreverentes, a decir: ¿y por qué te dijeron eso? No hay derecho, contigo no se pueden meter. ¿Y quién te dijo? Y nadie puede meterse contigo. ¿Y quién se atrevió a decirte tal desfachatez? ¿Y cómo se atreven? Échales la policía, llama a las autoridades. Sí, queremos derechos sin cumplir deberes. La cultura del reino es todo lo opuesto a lo que la cultura del mundo actual está promoviendo. El progresismo está promoviendo una anticultura, porque es una cultura totalmente viciada y es antibíblico, por eso lo llamamos anticultura. Es la sociedad en la que vivimos, jovencitos o personas inclusive adultas que viven en una inmadurez constante, creyendo que el mundo debe girar en torno a ellos, creyendo que todo el mundo les debe todo y que ellos no le deben nada a nadie, que la gente debe hacerles reverencia, que la gente debe hincarse ante ellos, pero ellos no están dispuestos a entregar jamás nada de lo que tienen. Y acá entramos en un problema. Por eso hay tanto desorden, por eso hay tanta gente viviendo en pobreza, en amargura, en enfermedad, porque no se están cumpliendo los principios del reino. Entonces nosotros queremos muchas veces cosas grandísimas y el Señor nos está enseñando un principio de lo que es algo pequeño. Entonces dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado porque tu nombre es santo. Ubica a la creación o a los hijos como hijos, a los que han aceptado a Cristo como hijos, y al Padre, siendo Padre, como alguien que merece honra, temor y respeto. Es que ese es el problema. ¿Ven? Por eso la gente tampoco se relaciona bien con Dios, porque como están acostumbrados a irrespetar a sus autoridades, también pretenden irrespetar a Dios, ser irreverentes con Dios. Entonces hablan de Dios como de cualquier forma, componen canciones hacia Dios de manera irreverente. Hay mucha irreverencia dentro de lo que se llama música cristiana en este tiempo, lo que es una música completamente comercial, y es irreverente porque se habla de Dios como un Dios que tiene que estar para mí siempre que yo quiera, un Dios que tiene que solucionar todas mis pataletas y mis berrinches. Hay adoraciones
y música cristiana que se centra en el humanismo, no en la eternidad de Dios, no en la grandeza, no en lo que es Dios. Y tenemos que ubicarnos nosotros, porque la cultura del reino es, nosotros somos hijos, Él es padre, pero el padre es rey y merece honra y respeto. Eso es lo que nosotros promovemos como iglesia, porque nos llamamos Kingdom y no se nos puede olvidar porque portamos este nombre. Sería el colmo que no lo conociéramos. Entonces, después de que dice, eres santo, eres sublime, eres soberano, todo el atributo de la soberanía y la majestad de Dios, dice, ¿qué dice? Tercera cosa que dice, venga a nosotros tu reino. Y entonces pensamos, es el reino de David, ¿no? Es el palacio. Son las mujeres con el pandero cantando, David mató a cuántos y ¿cómo fue? Y pensamos que eso es reino, corona, ropa. Bueno, si me la quito para tirar paso un rato, me quito pero después vuelvo y me pongo la investigación, porque es un reino. Y nos equivocamos, porque no es así. Jesús dijo, vamos a clamar para que venga el reino, porque lo necesitamos. Reino es señorío de Cristo, reino es gobierno de Cristo, reino es dominio propio, porque reino es el fruto del Espíritu Santo viviendo y actuando en nosotros. Dice la Escritura, la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿verdad? ¿Cómo dice? Que cuando amanece es como la luz del alba. Dice que va en aumento, en aumento. Todo está en oscuridad. Ahora lo haces, por favor. No me distraigas. La luz de la aurora empieza en oscuridad y va en aumento. Dice que hasta que el día está en su máximo esplendor. ¿No es así? Así es. La senda del justo. Entonces, nosotros, el reino del cielo, el reino de Dios, consiste como la micro, algo que no se ve, porque tú llegas a Cristo y tú dices, sentí cosas hermosas, pero vas a tu casa y la gente no va a notar mucho. Tú mismo no notarás mucho de lo que has recibido, porque es micro, es una micro partícula de levadura. Pero lo que hace esa micro partícula de levadura es que empieza a tocar toda la masa. La masa es la harina o el barro, empieza a ser tocado por una micropartícula, y tú tal vez irás a casa y dirás, creí en Dios, recibí milagros, recibí bendición, prosperidad o promesa de Dios, y vas y miras tu cuenta bancaria, toda la cena, y tal vez en ese momento eso está igual. Pero lo que sí hay que entender es lo que Jesucristo dijo. Es como una micropartícula que entra a la masa y va a afectar toda la masa, que la afecta porque la afecta, está claro, por la palabra. Y se necesita creer. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Vamos a mirar algo. Que los afanes, otra parábola que ustedes están estudiando, los afanes y los afanes del mundo corriente, de la anticultura, pueden tocar la la semilla, y apagarla si tú lo permites. No hay que sacar la levadura de la masa. Cuando la masa y la levadura se ponen en contacto, es imposible ya separarlas, porque nosotros sí hacemos lo que no deberíamos hacer, y es sacar. Y entonces empezamos a hablar cosas que son absurdas, cosas contrarias a las que recibimos en la palabra de Dios, cosas contrarias a las que Dios nos prometió. Cuando nos enfrentamos a la realidad, empezamos a declarar todo lo contrario. La masa recibe la levadura e inmediatamente no pasa el cambio. Eso no es como que, ¡pum!, tú metiste el paquete doblado en el microondas, ¿verdad? Es una hoja casi de papel, mantequilla o parafinado. Tú lo ves casi sin volumen. Solamente oprimes y en menos de nada una explosión de palomitas de maíz. Resulta que no es así. No es en la inmediatez. Es como la luz de la aurora que va en aumento. Hay que permitirle a la levadura que haga su obra en nosotros. En la medida que esa levadura hace la obra en tu vida, todo lo que tú toques va a ser cambiado. Todo. El Señor puso sobre la mujer
la unción. Y bueno, perdón, si lo puso sobre la mujer, lo puso sobre la raza humana, porque a través del vientre de la mujer vienen los varones actualmente, ¿no es así? Si la mujer es dadora de vida y es mejoradora, todo lo que la mujer toque, y en ese orden, todo lo que la raza humana, el género humano, hombres y mujeres toquen, debe ser mejorado por la unción y el propósito que Dios determinó en nuestra genética. Es genético, somos mejoradores, es que es imposible, porque miren, a una mujer le entregan una pequeña semilla, y esa pequeña semilla en su vientre se convierte en una vida completa. Es lo que puede hacer a una mujer le entregan una casa, y la mujer tiene la capacidad para convertir esa casa en un hogar. Hay hombres que desconocen también que hay esa unción en ellos. Y a veces tú entras a una casa de un hombre y es diferente un hombre que vive solo a la casa de una mujer que vive sola. Hay calor, perdón, pero hay mucho calor de hogar en la mujer, ¿cierto? En algunos hombres en los que han trabajado sobre esa unción y la han usado, puede ocurrir también, hay excepciones, pero no es la mayoría. Porque para que eso ocurra, la persona tiene que ponerse en sintonía con el propósito de Dios. No sé si les ha pasado visitar casa de algún familiar que vive solito por mucho tiempo, un hombre, un varón, un tío, un abuelo, que ya vive solo y la casa se siente diferente al toque de una casa cuando hay una mujer en ella. Entonces, miren, tenemos que entender y ponernos claros en esto. El reino de los cielos comienza con una pequeña partícula. No podemos minimizar y menospreciar lo que Dios hace en nosotros y lo que Dios puede hacer a través de nosotros. El reino de los cielos. Ahora, se revela el avance y se tiene que revelar. Es imposible que Dios viva en una vida y que la vida siga siendo igual. Es imposible. Es imposible ver una casa habitada a una casa. Hay casas que parecen que no estuvieran habitadas. Hay casas por las cuales tú pasas y tú dices, uy, qué abandono, qué triste, los padres la levantaron, la construyeron y esa casa se está cayendo a pedazos. Y tú la miras como deshabitada, pero para sorpresa tuya, un día tú pasas por esa casa y ves que vive gente. Y salen personas de allí y sacan un carro, buen carro, de una gama buena y gente normal. Pero la casa parece casa de indigentes, abandonada ella. Aunque vive gente adentro, la casa está abandonada. Cuando hay alguien en casa, la diferencia se ve. Estoy hablando de algo que yo vi con mis propios ojos en mi barrio. Y la casa que limita con esta casa, una casa de ancianos, de gente de la tercera edad, una casa completamente preciosa como una tacita de té. Y es que tú sales en la mañana a sacar los perritos y tú ves los ancianos, porque hay una casa completamente abandonada y dos casas al lado de esa, una y la siguiente, dos casas, como dos tacitas de té. Y tú ves que de la casa blanca a la otra casa blanca, porque son de color blanco, se sientan los ancianos a tomar café a veces en la mañana afuera, hablan con sus vecinos, y no les miento, ancianos, con todo el vigor y la fuerza, vigor que muchas veces no tienen los jóvenes, barriendo la fachada, limpiando las puertas, regando las plantas, barriendo el antejardín, tacitas de té. Diligencia que no tiene que ver con edad, diligencia que no tiene que ver con canas, diligencia es diligencia. Y tú ves dos casas habitadas, preciosas, limpias todo el tiempo, sacan su basura el día que es, tú los ves a ellos tomando el café, hablando, barriendo, limpiando el jardín perfecto, la fachada, todo, manos diligentes. Y tú ves la casa que está contigua, pegada a la de ellos. Pensaba yo, qué casa tan triste. Mi corazón decía, qué tristeza. Alguien luchó por ese predio, alguien lo levantó y lo construyó y no tiene ni ventanas. Crece el moho por las azoteas, por las ventanas sale el musgo, crecen plantas por los ladrillos, está completamente abandonada, corroída, hasta que se cae. Pensé, ¿será que la venden? Para construir algo ahí sería muy bueno, un buen negocio, una buena inversión, porque está completamente abandonada. Cuando de repente veo en esta semana que sale alguien y hay dos carros, uno
medio, y uno, muy buen carro. Salen de ahí. Y yo dije, ¿cómo puede ser que alguien habite esa casa y la casa se esté cayendo? Muchas veces pasa así con las personas. Viene el poder del Espíritu Santo y la gente es tan incrédula que creen y piensan que el reino de los cielos es guau. Si el profeta no me toca, y si no vamos a la reunión profética, y si yo no estoy aquí o no estoy allá, Dios es omnipotente y omnipresente. Y hay unciones en cada casa y estoy segura que las hay. Pero limitar el poder de Dios a 4 paredes o un evento sería absurdo, porque sería negar uno de los atributos o varios de los atributos de Dios: su omnipotencia, su omnipresencia. Dios estuvo con nosotros aquí, Dios está con nosotros acá y Dios estará con nosotros siempre, siempre y cuando lo anhelemos a Él. Siempre y cuando valoremos la pequeña semilla de levadura que ha sido puesta en nuestra vida. Todo lo que toquemos y a donde vayamos nos llevamos esto. Sí debe revelarse que alguien está viviendo en la casa. No puede ser que neguemos la existencia de Dios en nuestra vida, permitiendo que esta casa para empezar, esta es la casa, según el apóstol Pablo lo expresa, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Somos casa, somos templo. Es imposible que la micropartícula, que tal vez esperábamos algo rimbombante, extraordinario, algo, wow, si me explico esas cosas, que ese misticismo que está contratado y pagado en muchas campañas, pagan personas, le pagan a personas y pasan de campaña en campaña y es el mismo milagro y siempre es el mismo milagro y siempre es la misma persona con otra ropa. ¿Cuánto le pagarán a esas personas? Ese misticismo, ay, el brazo le salió. No, el brazo sí lo tenía, era una condición. Contratan gente para que se hagan pasar por sanos. Eso es una cosa sucia, es vil, es ruin que hagan eso, porque nuestro Dios es Dios eterno y lo que Él hace, lo hace cuando Él quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. No es por el toque. Kathryn Kuhlman lo decía: yo no escojo quién recibe la sanidad. Hay gente que vino obligada por una sanidad y de igual manera obligada salió y no recibió nada. Había gente que ni siquiera había esperado que hoy era el día de su milagro y lo recibió. No escoges tú quién y quién no. Dios escoge. Hay gente que es sanada adentro y hay gente que es sanada afuera. A veces esperamos que todo sea como, que sea. Hay tanto misticismo, de verdad que me molesta. La iglesia como está actualmente necesita una reforma. Necesita un cambio. La iglesia cristiana necesita una reforma. Hasta llamarse iglesia cristiana para muchos, de verdad que es un título que queda grande. Porque hasta pastores abusando, violando y queriendo matar mientras ponen adoración a todo volumen. Esto es cruel, cruel. Esto es algo sucio y nosotros tenemos que pararnos aquí de alguna forma y ser resistencia. Y dirán, ustedes son unos pocos. Pero es que poco es lo que se necesita. Poco es todo lo que Dios necesita para alimentar multitudes. Poca levadura es lo que se necesita para que la masa crezca. Es poco. El avivamiento no empieza por una multitud ni ríos de gente. El avivamiento empieza con un corazón que quiere encenderse en el fuego. Un corazón. Esto no depende de apellidos. Esto no viene por alcurnia. Gloria a Dios. Esto no viene por legados, ni apellidos, ni niveles de importancia, ni por una casta. No viene así. Resulta que no. Elí estaba en casa, tenía hijos en casa, y quien vino a heredar fue el hijo de aquella que era estéril, aquella que fue tachada de borracha, de ebria, de pecadora. Fue aquel jovencito el que vino a heredar lo que por alcurnia, por herencia, por nombre iba a heredar otra gente. Esto no depende de eso. Nosotros sí somos pocos y somos pequeños, pero nuestra voz está siendo escuchada de alguna manera. Debemos perseverar, porque la levadura no se puede separar de la masa y tenemos que seguir aquí.
Debemos perseverar porque somos la resistencia, somos la voz de Dios, somos esa pequeña porción, esos poquitos. Dice la escritura, vamos a leer Lucas. No, sí, vamos a Lucas. ¿Qué dice Lucas 12:32? NBI dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles ¿qué? El reino nuevamente. No tengan miedo, mi rebaño pequeño. ¿Será que nos vamos a ver? Estamos caminando ya con Dios. Le hemos entregado nuestra vida y cómo nos ha costado, porque díganme, si a ustedes no les ha costado, tendríamos que hablar y me tendrían que dar el secreto, porque a mí me ha costado demasiado mantenerme en este camino. Porque amplio es el camino que conduce a la perdición y muchos son los que se pierden en él. Facilito es perderse por ahí. Fácil, fácil, fácil. Eso solamente necesitamos recibir algo así de otro contenido y créanme que sería el principio para terminar perdidos en la ignorancia, en la inmundicia. Fácil, fácil. Amplio es el camino. Póngase a escuchar lo que no debe escuchar, póngase a mirar lo que no tiene que mirar, póngase a compartir con gente que no tiene que compartir, aunque esa gente tenga su sangre. Póngase a ir a lugares donde usted no tiene que ir y le cuento qué va a pasar, porque amplio, amplio. Ay, no nos dejemos engañar por el maligno, porque es padre de engaño y de mentira. Ay, yo solamente voy un poquito y no. No es no. Tenemos que cuidar la levadura que fue puesta en nosotros. Porque hay dos tipos de levadura, ¿no? Dice en Lucas también. Vamos a mirar el otro verso de Lucas 12:1. Dice: mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Miren lo que dice en la parte B. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Hay dos tipos de levadura, trigo y cizaña. Hay dos tipos de levadura. Es inevitable. Hay dos tipos de levadura. Hay dos. La levadura de los fariseos y de la corrupción del pecado. Y la levadura que hace transformar las vidas, que es la del reino. Nosotros decidimos qué ser. Nadie obliga a nadie. Tú no puedes decidir por nadie. Tú decides por tus hijos mientras son menores de edad. Cuando son adultos ya ellos deciden si ir o no ir, si venir o no venir, si congregarse o no congregarse, si amar a Dios o no amarse. Esto es una decisión personal. ¿No es así? Nadie obliga a nadie, queridos. A ti no te obligaron. Bueno, ni siquiera Abby y Simon vienen obligados. La palabra iglesia es de sus palabras favoritas. Iglesia. Y salen corriendo al lugar de sus arneses y correas. Iglesia. Y celebran por toda la casa iglesia. Ni siquiera ellos vinieron obligados. Esto es personal. Esto es individual. Nosotros decidimos porque hemos recibido la micro. Tal vez tú no lo ves como quisieras verlo. Yo no lo veo como quisiera verlo. Tengo que ser muy honesta. Tengo que ser honesta y decirle las cosas como son. Ni siquiera yo lo estoy viendo como lo veo, como lo quisiera ver y como lo he visto en sueños desde hace 30 años atrás. Todavía no he visto lo que soñé. Todavía no veo respuestas sobre muchas cosas de las cuales día a día clamo y oro a Dios. Todavía no. Pero eso no implica que Dios no esté obrando ni esté actuando. Porque aún en el silencio y en el silbo apacible, el Espíritu de Dios está. Él está con nosotros, Él está por nosotros y Él está para nosotros. Él está. Entonces, algo que trae menosprecio, la puerta para el menosprecio es las comparaciones. Voy a leerles algo que está en el libro de Zacarías, porque esto tiene que ver con lo pequeño del reino. Vamos a leerlo en Zacarías, vamos a leerlo en dos versiones. Primero vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual y luego en la palabra de Dios para todos. Zacarías 4:9-10 dice: ustedes, pueblo de Israel, verán a Zorobabel tomar la plomada. Él pondrá los cimientos de mi templo y llevará a cabo su reconstrucción. Su trabajo es ahora muy pequeño, muy micro, pero cuando lo haya terminado, hasta los que no creían en él se llenarán de alegría.
Así sabrán que yo, su Dios, fui quien envió a Zacarías a anunciarles todo esto. Las 7 lámparas representan mis ojos, pues yo vigilo toda la tierra. ¿Cómo empieza todo? En algo pequeño. Dicen ustedes acá, la plomada, la primera plomada. ¿Qué tanto es eso en términos de construcción? Nada. La primera plomada es nada. Dios está orando. No niegues el poder de Dios. Menospreciar a alguien, Dios nos guarda. Menospreciar a alguien es menospreciar el poder de Dios. Tú no digas es que ahorita la persona es así, así, así. Porque si tú pusiste semilla, semilla que no muere, semilla de reino, eso en su momento va a dar fruto. Se tiene que evidenciar y va a haber una evidencia. Porque aunque todo se vea oscuro, no quiere decir que no sean las 5 de la mañana. Aunque esté nublado el cielo, no quiere decir que el sol esté alumbrando. Que hay nubes cubriendo, pero el sol está por encima nuestro. No nos quedemos a mirar las nubes ni la neblina. Entendamos que sobre las nubes y la neblina está el sol de justicia. Y se alumbrará, aunque tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros alumbrará ¿quién? La luz de su gloria, llamada Cristo Jesús. Entonces, menospreciar algo porque se ve muy pequeño es menospreciar la gloria de Dios, que empieza con algo pequeño. El mensaje del reino nos dice, todo empieza con algo muy pequeño. ¿Cuánto tiempo? Miren, yo no sé, porque yo no soy Dios. El Señor en su misericordia nos sostiene y es innegable. Ustedes no podrán negar que su amor ha sido inagotable, que su misericordia ha sido infinita sobre nosotros. Díganme si no, porque si no fuera así, no estaríamos hoy acá respirando. No estaríamos con vida, tal vez estaríamos en otro lugar, descordados, descuadrados, descolocados, desquiciados. Porque hay tanto que no nos esperábamos venir. Hay tanto que llegó a nuestra vida para golpearnos que ni nos imaginábamos que iban a pasar tantas cosas. Y si no fuera por su amor inagotable y por su misericordia, créanme que no estaríamos hoy acá. Estamos en pie porque ha sido su amor y su misericordia. Ha sido su gracia que peleó y nos alcanzó. Estamos hoy aquí, tenemos que darle honor al que merece honor. Tenemos que honrar al que merece toda la honra y se llama Jesucristo. Él merece gloria. Él merece nuestra admiración y nuestro respeto. Ante Él nos humillamos. Ante Él nos inclinamos porque Él es un Dios que obra. Aunque no estemos viendo, Él está obrando. No podemos negarlo. Y dice, hasta los que no creían en Él se llenarán de alegría. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a mirar acá. Acá vamos a entrar en la era de ¿qué es lo que sucede? Vamos a mirar. Zacarías, vamos a verlo en la palabra de Dios para todos. Dice el verso 4:10 dice, todos los que hayan considerado insignificantes los pequeños inicios del templo, celebrarán cuando vean la plomada en manos de Zorobabel. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que vigilan toda la tierra. Su mirada está acá. Sus ojos pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí porque me escuchó. Me estaba mirando para atenderme. Miren, ¿qué pasa acá? ¿Qué sucede acá? Es que este templo del que se está hablando en esta escritura es un templo que se está reconstruyendo. Y mientras el templo se está reconstruyendo, los fariseos antiguos están llorando, gimiendo, rasgando vestidos, sufriendo. Dios mío, ¿qué es lo que pasa, por favor? Los fariseos de esta época están sufriendo porque se está levantando un templo, se está reconstruyendo, se está restaurando. ¿Qué pasa con ellos? Los que habían visto el primer templo, los que sabían del primer templo, los que supieron que el primer templo, el de Salomón, fue arrasado por los de Babilonia.
Los que no conocían, los más jóvenes, necesitamos despojarnos de esa religiosidad. Necesitamos soltar el pasado. Necesitamos despojarnos de lo que ya vimos. Necesitamos empezar de nuevo, con un corazón de niños. Necesitamos tener simpleza, sencillez, humildad. Los jóvenes, los que no conocían templo y habían conocido solo las ruinas, estaban celebrando y festejando porque el templo se estaba restaurando. Se estaba levantando de nuevo el templo, porque ellos solo vieron ruinas, vieron el dolor. Ay, hay que ser tan agradecidos con Dios. Los jovencitos solo vieron ruinas y vieron cómo se estaba restaurando y celebraban la restauración. Pero los que habían visto el anterior templo estaban renegando porque les parecía que no era igual al primer templo, que le faltaba, porque siempre hay gente que le falta un centavo al dólar. Hay gente que le falta pelo para la... Siempre hay algo, falta pelo para la... Hay gente que siempre está viendo, ay no, es terrible. Si fuéramos como fulanos, si nuestra casa fuera como la casa de fulano, si mi marido fuera como el de fulana, si mi vida fuera como la de sutana, si mi iglesia fuera como la... Si mi papá fuera como el papá de fulana, si mi mamita fuera como la mamita. Y les voy a decir algo que impide el avance de la micro levadura, de lo pequeño, algo que impide el avance de lo pequeño que puede gestar en algo grande, algo que limita ese movimiento de expansión, algo que limita es la comparación. La comparación trae menosprecio. Comparar trae menosprecio, y el menosprecio es una puerta para la deshonra. Y les voy a decir esto con toda autoridad: el menosprecio es pecado y Dios lo condena. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo: que nadie te menosprecie, que nadie te menosprecie. Es un mandato que da el apóstol. El menosprecio es pecado, y les voy a decir por qué el menosprecio es pecado. Porque menospreciar es una actitud, los que la definen, lo definen como una actitud negativa, que consiste en ponerle un menor valor a algo o a alguien que tiene valor. Tal vez ese valor lo reconocen otros. Lo que es menospreciado y basura para ti es el tesoro de otros. Lo que es basura, lo que tú ves como poca cosa, decía en esta palabra, algo insignificante, lo que tú puedes contemplar como insignificante, para los más jóvenes era la motivo de celebración, la celebración de que un templo se estaba levantando, que había restauración, que había restitución, que había vindicación. Lo que para unos era basura y era escombro, para otros era fiesta. No caigamos en ese pecado, porque eso desagrada a Dios, porque el menosprecio abre una puerta llamada deshonra, que fue con la primera puerta que empezamos la semana pasada. Bueno, el primer principio que aprendíamos la semana pasada, el principio de reino, llamado honra. Comparar, estar comparando lleva al menosprecio. El menosprecio lleva a la deshonra. Miren, vamos a ponerlo en términos actuales, en términos de redes sociales. Gente que vive comparando su cuerpo con el de fulano. Gente que vive comparando su vida con la de sutano. Yo no entiendo, es una inmadurez y una carnalidad. Comparaciones, comparando, todo el tiempo comparan. Y si mi iglesia fuera así, y si mi iglesia fuera otra, y si mi pastor fuera otro, y si predicara de esta manera, y si... Las comparaciones traen menosprecio, el menosprecio trae deshonra. Miremos lo que Dios ha puesto en nosotros. Manada pequeña, no tengan miedo, porque a Dios le plació ¿No se acuerdan que esta palabra nos la entregó el Señor hace años atrás? ¿Se les olvidó acaso? ¿Y ustedes creyeron que quizás en ese momento todo iba a entrar en expansión? Es que discúlpenme, pero que una mujer se embarace hoy no quiere decir que el bebé nazca mañana. Hay procesos de gestación, y esos procesos traen incomodidad, náuseas, mareos, decaimiento, todo lo que trae. Dolores musculares, dolores articulares, caballeros, ustedes no saben de lo que estoy hablando, pero expansión duele, crecimiento duele, es proceso. Y yo no puedo decir,
Ay, no, es que tendrían que ser 9 meses. Lo siento, amados, pero Dios ha venido refinando y probando y ha dejado un remanente, remanente tras remanente, y nos mantiene firmes acá y nos mantiene fieles acá, porque algo que trae este tipo de truncamiento, de estancamiento para que ese reino avance es el menosprecio, una levadura llamada deslealtad e hipocresía. El Señor les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y les dijo, es más, les dijo otra cosa, de la de Herodes, de los fariseos, y en otro texto le dice de los fariseos y de la de Herodes. La palabra no está para tomársela a la ligera, no la podemos tomar a priori. Tenemos que pensar en esto. Miren, si el Señor Jesús dijo, si usó su boca, si hay muchas cosas que él dijo y no quedaron escritas, porque Juan dijo, si se escribieran todos los libros, no cabría la tierra, no cabrían, no hay posibilidad, todo lo que Jesús, o sea, hay muchas cosas que no sabemos, pero de las que sí sabemos tenemos que prestar completamente atención. Jesús dijo, entonces préstenme atención, Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, y de la de Herodes. ¿Cuál fue la de Herodes? ¿Qué fue lo que hizo Herodes? Le quitó la mujer a su hermano. Vamos a mirar, un tipo desleal, un tipo desagradecido, desleal y traicionero. Esa levadura, es que no le hemos prestado atención a esa levadura. Es una levadura de deslealtad que impide que la levadura del reino avance. Una levadura de ingratitud. Oye, es mi hermano. ¿Cuántas cosas uno tiene que agradecerle a sus hermanos? Hermanos que han estado con uno para alimentar su fe. Hermanos en Cristo. Y si hemos tenido hermanos en la sangre que sí han sido buenos, también a esos hermanos hacer referencia. ¿Cuánta deslealtad dentro del pueblo cristiano? ¿Cuánta deslealtad? Ingratitud, lo encuentras todo el tiempo y eso impide que el reino avance. Traiciones. Miren, lo he visto yo como que 30 años llevo, un poco más de 30 años, y he visto traiciones, deslealtad. Es una levadura de la cual tenemos que cuidarnos, la levadura de Herodes, que codició inmoralidad. Y cuando hablamos de inmoralidad no solamente hablamos de camas, obviamente eso también se incluye, pero el codiciar lo que otros tienen. Y vamos acá a la comparación, volvemos al punto, la inmoralidad que te hace codiciar, el compararte te lleva a codiciar lo que no te pertenece, a la avaricia, casas que otros tienen, carros que otros tienen, y de por sí que lo que otros muestran, todo eso es falso, no hay nada más falso. Las redes sociales son más falsas que una moneda de cuero. Falsas. ¡Qué mentira! Es una actuación constante. Sí, a veces parecemos todavía como que tenemos que renunciar a eso chipcha que tenemos dentro. Tenemos que renunciar a esa raíz indígena, bajaditos con espejo. Miren, por Dios, los españoles le quitaban el oro a nuestros indios. Ya los perdonamos, obviamente. Pero le robaron el oro a nuestros indígenas y les daban a cambio espejos. Y ellos mirando el brillo en el espejo entregaban tesoro. Tenemos que renunciar a eso ya, por favor. Por favor, ya es tiempo. Colombia, es tiempo. Debemos renunciar a ese espíritu inmundo de engaño y de mentira. Entregamos tesoros, eso vamos soltando, abriendo el corazón. ¿Qué le pasó al rey cuando vinieron los delegados de Babilonia? Les mostró todos los tesoros que habían. Por favor, guárdate algo. Las mujeres deberían guardar algo para ellas, en serio. Van pelando todo, van mostrando todo, todo lo muestran, todo lo exhiben. No hay nada dado a la imaginación, no hay nada. No hay respeto, no hay honra. El hecho de andar comparando, entonces empiezan a hacer cosas absurdas. Photoshopear, eso, las fotos, sacan cintura, ponen de aquí, quitan de acá. Eso no, mejor dicho. Es una cosa impresionante. La lipo-red social, el lipo-Instagram. Sí, no, eso de verdad. Una mentira. Qué decepción ya cuando ven a una persona dice, uy, no, pero ¿qué pasó? Ya no es el maquillaje, más mentiroso que una faja. No puedo decir lo otro.
Ustedes saben que es lo otro que dicen por ahí. No es mentiroso. En fin. ¿No? Puro engaño. Sí, un placer. Miren, por favor, hay tanto engaño, y entonces la gente empieza a entrar en comparaciones y empiezan a hacer cosas absurdas, a frustrarse, se amargan por su cuerpo, lloran, golpean su cuerpo, lo flagelan, entran en una cantidad de cosas que no son. Es que la comparación trae menosprecio. Los fariseos estaban comparando templo con lo que estaban viendo, y la comparación trajo menosprecio. Y el menosprecio impide que el reino avance, impide que haya bendición de Dios. La hipocresía de los fariseos, la codicia y la avaricia que había en Herodes, todo ese tipo de actitudes incorrectas son las que impiden que el reino de Dios avance, que la pequeña semilla de levadura que nosotros hemos recibido tengan un avance. ¿Qué más cosas nosotros podemos ver? Dice la Escritura, lo vil fue lo vil, fue lo que ha sido menospreciado. Entonces, ¿por qué pretendemos nosotros alarmarnos cuando nos menosprecian, cuando nos llaman viles, cuando nos rechazan? ¿Por qué nos alertamos por eso? Decía la Escritura, preocúpense, y con esto cerramos. Preocúpense cuando la gente hable bien de todos ustedes, cuando hablen todos bien de ustedes. Preocúpense, porque eso fue lo que hicieron sus antepasados. Los líderes, los que mataban profetas, eran los que recibían todos los halagos. Preocúpense cuando todo el tiempo los estén elogiando y todo el tiempo hablen bien de ustedes. En ese momento preocúpense, porque en la antigüedad hablaban bien y eran de gente mala de la que hablaban bien. Es aterrador cómo en este país se le hace apología a un sociópata, asesino, narcotraficante, que impriman o estampen camisas con la imagen de un hombre que marcó la historia de nuestra nación y bañó caseríos, campos, ciudades de sangre, atentados terroristas, que pagaba la vida de los policías, que instrumentalizaba a los niños, jovencitos, 12, 14 años, los instrumentalizaba, los llamaba los suizos, suicidas, misiones suicidas les pagaban por matar a otros, 1, 2 millones, tal vez valía la cabeza de un policía muerto. Hemos vivido en una sociedad tan corrupta, porque aún los mismos gobiernos han hecho lo mismo. De verdad que es triste ver esto. Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Permitamos que la levadura, que es la semilla del reino que está en nosotros plantada, crezca cada día. Es nuestra responsabilidad que todo lo que toquemos cuente con el favor y la bendición de Dios. Amén. Señor, hoy